Hola, hola, bienvenido de vuelta a nuestro curso de escritura creativa. Continuamos aprendiendo herramientas estructurales de conexiones que nos ayudarán a escribir textos creativos. En este caso vamos a hablar de la receta, cómo escribir una receta creativa. ¿Qué elementos vamos a tomar estructuralmente para escribir la receta? Pues bien, primero, ¿quién prepara la receta? ¿Quién es el creador de esta receta? ¿Quién la preparó la primera vez? ¿Quién prepara la receta? Luego hay algo que vamos a ver acá que te parecerá un poco curioso primero, pero ya verás por qué lo digo. Es ¿para qué sirve? ¿Quién prepara la receta primero? Segundo, ¿para qué sirve? Luego, historia de la receta. Te invito a redactar una historia particular de esa receta. Luego, los ingredientes. Ya vamos a lo más normal, ¿verdad? Los ingredientes de la receta. ¿Cómo se prepara? Que implica elementos como también instructivos de picar, revolver, mezclar, etcétera. Luego, la preparación del cocinar, del decorar, ¿verdad? Y finalmente, cómo y cuándo se sirve esa receta. Estos son los elementos que vamos a considerar a la hora de redactar nuestra receta creativa. En este caso, quiero que veamos un ejemplo de Shrek, la receta de Shrek para el amor. Vamos a ver cómo se aplican esos elementos que acabamos de ver a Shrek y el amor. Veamos. Historia de la receta. La vieja receta del amor de la abuela Olga Fulgencia, estuvo atesorada durante años en un viejo baúl de la cueva de Shrek. ¿Quién la prepara? La abuela Olga Fulgencia, ¿verdad? Ella es la que la prepara. ¿Para qué sirve? Para el amor, ¿ves? Ese era el elemento curioso que te decía que vamos a manejar. ¿Para qué sirve? Para el amor. ¿Quién la prepara? La abuela Olga Fulgencia. Y luego la historia. La vieja receta del amor de la abuela Olga Fulgencia estuvo atesorada durante años en un viejo baúl de la cueva de Shrek. Se cuenta que con esa antigua receta, la abuela Olga Fulgencia conquistó al ogro Feotón, quien más tarde sería el padre de Feote Suárez, a su vez papá de Shrek. La receta, efectiva según la abuela, tiene por lo menos 5.000 años. Se dice incluso que Cleopatra se la robó a una ogra y que gracias a ella conquistó a los romanos, Marco Antonio y Julio César, entre otros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a unir dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? Pues bien, el mundo de Shrek. ¿Qué es lo que hay en el mundo de Shrek? ¿Cuáles son los elementos del mundo de Shrek? Y el otro mundo que vamos a unir es el mundo del amor. ¿Qué se necesita para enamorarse? ¿Qué se necesita para el amor? Son dos mundos que vamos a unir, ¿sí? El mundo de Shrek y todo lo que hay, por ejemplo, en el pantano de Shrek y el mundo del amor que se necesita para el amor. Allí es donde, por ejemplo, tenemos ahora los ingredientes. 200 gramos de lágrimas de bruja enamorada. ¿Qué hay en el mundo de Shrek? Brujas. ¿Qué hay en el mundo del amor? ¿Qué podría haber? Lágrimas. Entonces tenemos 200 gramos de lágrimas de bruja enamorada. ¿Ves? Estamos uniendo los dos mundos. Luego, 3 gotas de elixir de sapo reilón. ¿Qué hay en el mundo de Shrek? Puede haber brujas, puede haber sapos. Entonces tenemos en el mundo de Shrek sapos. ¿Qué hay en el mundo del amor? Pues el amor también está conformado por risas, no exclusivamente lágrimas. Entonces tenemos risas, ¿sí? Entonces serían 3 gotas de elixir de sapo reilón. Luego, 1 kilo de carne de hipopótamo comprensivo. ¿Qué hay en el universo de Shrek? Pues podría haber un hipopótamo en el pantano, por ejemplo. ¿Y qué hay en el mundo del amor?
comprensión. Entonces tenemos 1 kilo de carne de hipopótamo comprensivo. Luego tenemos 20 kilos de moscas conversadoras. ¿Qué hay en el mundo de Shrek? Moscas, podría haber moscas. ¿Qué hay en el mundo del amor? Pues para mantener el amor se necesita mucha conversación, hablar, entenderse. Por eso es que digo 20 kilos de moscas conversadoras. Luego, finalmente, 50 kilos de gusanos de la amistad. ¿Qué puede haber en el mundo de Shrek? De nuevo, gusanos. ¿Qué hay en el mundo del amor? Pues no solamente se ama con pasión, sino que también es necesaria la amistad. Entonces, uniendo esos dos mundos, como acabas de ver, el mundo de Shrek más el mundo del amor, tenemos estos ingredientes. Pues bien, una vez que hemos visto estos ingredientes, ahora vamos a la preparación. La preparación, recuerda, tiene todos estos elementos de picar, mezclar, unir, decorar, etcétera, ¿verdad? Veamos qué tenemos acá con respecto a la preparación. Picar bien picaditos los gusanos de la amistad. Mezclarlos con la carne del hipopótamo comprensivo. Cocinar a fuego alto hasta que hierva y luego agregarle las lágrimas de bruja enamorada y el elixir de sapo Rilon. Dejar por unos 5 minutos. Ya en el plato, decore con moscas conversadoras. Entonces ahí pues tenemos todo el elemento de la preparación utilizando evidentemente los ingredientes. Luego, ¿cómo se sirve? Pues bien, ¿cómo se sirve? Servir en noche de luna llena, en pleno bosque y con velas encendidas. El amor está asegurado. Eso sí, no se aceptan devoluciones. Este es pues todo el ejemplo, ¿verdad?, de una receta amorosa que viene desde el universo de Shrek. Ahora yo te invito a hacer el ejercicio. El ejercicio, hacer tu receta, es el siguiente. Receta de la abuela Olga Fulgencia para tener suerte en el trabajo. Una pequeña ayuda. Pues bien, piensa en unir el mundo del pantano, donde también está la abuela Olga, ¿verdad?, con el mundo del trabajo. ¿Qué hay en el mundo del trabajo? Pues bien, en el mundo del trabajo hay jefes, hay compañeros competitivos o incluso algunos chismosos, ¿verdad? Hay horarios, hay informes, hay reuniones de trabajo. Eso podemos considerar, podemos hacer una pequeña lista, ¿no? Antes de empezar, bueno, déjame hacer una lista y hago una lista de lo que hay en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo hay esto. Luego, ¿qué hay en el mundo de Olga Fulgencia? Esto. Y luego, cuando tenemos esa lista de ambos mundos, entonces unimos esos mundos y creamos la receta. Por ejemplo, ¿qué hay en el mundo del pantano? Que se relacione con esto del trabajo, ¿no? Pues bien, puede haber hongos hechizantes, puede haber hongos hechizantes como para el jefe, por ejemplo, ¿no? Vamos a hechizar al jefe. Puede haber gusanos adormecedores. Bueno, estos gusanos adormecedores pueden ser para los compañeros competitivos o chismosos. Hay agua del río sin tiempo, ¿verdad? Esto podría ser, por ejemplo, para las reuniones, ¿sí? Agua del río sin tiempo. Y también hay raíces, ¿verdad? En los pantanos, en los bosques hay raíces, y estas podrían ser raíces del éxito. Ahora, uniendo esos dos mundos, entonces preparo mi receta. Entonces vas pensando, por ejemplo, ¿qué se necesita para encantar o hechizar a un jefe? ¿Qué se necesita para anular a un compañero de trabajo competitivo? ¿Qué se necesita para callar las habladurías de un compañero chismoso? Y así vas creando tu receta. De nuevo, piensa en unir el mundo del pantano con el mundo del trabajo. Bien, te invito a escribir tu receta y a colocarla además en los comentarios de esta clase para que la revisemos y veamos qué tal. Vale, adelante a escribir tu deliciosa receta.